Sofía Gómez ha presentado hace poco su primer libro de cuentos. Se trata de Una locura discreta, publicado por Personaje Secundario. Son 12 relatos bien afiatados, cuyos personajes transitan en una difusa línea que separa la cordura de una locura discreta. Justamente sobre este libro conversé con Sofía y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes gentilmente, como siempre, nos ceden un espacio para dicho encuentro. La librería Vallejo la pueden encontrar en la avenida Camino Real, en San Isidro, y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Sofía Gómez, aquí, en Letra Capital. Hola Sofía, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de tu libro de relatos Una locura discreta, que ha sido publicado por Personaje Secundario, en una bonita edición además. Quiero que me cuentes un poquito, para empezar esta charla, algo que para mí es una curiosidad, ya casi una obsesión diría yo, que es el origen de los libros. En este caso, ¿cómo se origina este conjunto de relatos? Quería preguntarte si... porque claro, una de las cosas interesantes del libro es que es un libro, digamos, orgánico, en el sentido de que los cuentos tienen ciertos modos, pero ciertas líneas temáticas que los emparentan. Y por eso quisiera preguntarte si tú tenías, digamos, a priori una idea, ¿no?, de este emparentamiento de los relatos, y fuiste escribiendo los cuentos a partir de esa idea, o de repente fuiste escribiendo los cuentos y luego te fuiste dando cuenta que tenían ciertos lazos comunicantes y que podían formar un conjunto. ¿Cómo fue el proceso? Gracias, Carlos, por la invitación. De hecho, va más por el segundo lado, ¿no? Yo me acerqué a la escritura el año 2018, después del fallecimiento de mi abuela. Como hay momentos en los que la gente se pregunta cosas, y yo me pregunté, bueno, ¿por qué no me animo a entrar a un taller, ¿no?, que era mi curiosidad siempre? Entonces, yo cuando entré a empezar a querer escribir de esa manera, es decir, dentro de un espacio donde yo consintiera un aprendizaje, no tenía una idea sobre qué escribir, ¿no? Lo primero que pensé es, bueno, me metí a un taller, mi primer taller fue con Carmen Ollé, y tenía la idea de escribir algo sobre mi abuela. Finalmente eso lo escribí, pero no lo publiqué, pero encontré todo un mundo de experiencia en donde quise empezar a animarme a escribir, ¿no? Entonces, Una locura discreta nace a partir de mi experiencia en varios talleres, y de pronto me di cuenta que había ciertos temas que se unían, ¿no? Ciertos temas, ciertas atmósferas que se unían, y eso por un lado, ¿no? Y por el otro, a mí siempre me ha interesado el tema de la locura, ¿no? De la locura, digamos, no exuberante, sino de todas las locuras que podemos tener las personas y que pueden ser un poco más discretas y camufladas, ¿no? De hecho, yo leo psicoanálisis, me interesa mucho el psicoanálisis, y también ese ha sido como uno de mis intereses, ¿no?, que han rondado en mi vida. Entonces, en un punto me di cuenta que había ciertos cuentos que tenían esa línea, ¿no?, esa línea de personajes que pueden estar a veces caminando en una cuerda floja, donde un pasito para acá te lleva a un lugar insospechado y el otro te mantiene anclado en la vida cotidiana, ¿no? Y cuando me percaté de eso, pensé en que podría armar un cuentario, ¿no? De hecho, el título, Una locura discreta, es del cuento final, y cuando yo ya supe, sentí que tenía algo que se estaba formando muy orgánicamente. Pensé también en un cuento que condensara aquello, ¿no? Una locura discreta como cuento fue escrito después de que descubrí que había un grupo de cuentos que hablaban de una locura discreta. Claro, porque uno que, digamos, ha leído el libro y entonces recuerda los cuentos, recuerda los personajes. Hay personajes que justamente son como los que tú describes, ¿no?, que están en esta línea, digamos, difusa.
y que claro, no son, digamos, grandes, digamos, locuras, pero sin embargo sí notamos que hay un pequeño desequilibrio, ¿no? De un personaje como quizás creo que es el primer cuento de esta profesora, ¿no? Que está justamente en ese limbo, o los personajes del último cuento, que es quizás más evidente, o quizás otros más. La chica que vive en este edificio extraño, de que también luego te quisiera preguntar cosas más específicas. Hay pues una serie de personajes así, ¿no? Sí, de hecho, ahora que mencionas estos personajes, claro, todos tienen en común, algunos tienen en común ser un perfil bajo, ¿no? En el sentido de que su locura es también más a nivel privado, ¿no? Y hay un punto en el que eso privado comienza a ser público y comienza a ser de alguna manera bullicioso para las demás personas, ¿no? Y claro, es un libro que encarna mis obsesiones en general, ¿no? Cuando has hablado de este cuento, nunca había vivido tan alto, ¿no? De esta chica en un departamento. De hecho, otra de las cosas que siempre rondan para mí es la idea de la casa, del espacio, del departamento, del lugar que uno habita, ¿no? Tanto en concreto como una casa, un espacio físico, como un espacio mental. Claro, porque este cuento a mí me llama mucho la atención, porque incluso tiene una cierta atmósfera incluso hasta fantástica, ¿no? Que podría admitir una lectura fantástica, ¿no? De este edificio, no voy a hacer spoiler, pero que parece tener una existencia propia, una vida propia, ¿no? Y estos mensajes que recibe de la arrendataria, ¿no? De hecho, creo que también como atraviesa algo de mi generación, ¿no? Esta idea de la casa, de tener una casa, de buscar una casa concreta con las complicaciones que eso implica. Y claro, yo en pandemia, por ejemplo, me tuve que mudar, y esa experiencia y las experiencias de mudanza en mi familia siempre me han como afinado el ojo para encontrar espacios, ¿no? A mí la idea de buscar departamentos o ver departamentos, acompañar a gente a que vea departamentos me es muy atractivo, ¿no? Y creo que ahí, claro, es un poco es de lo que parte el cuento, pero sí es un cuento algo distinto a los demás en la línea de lo fantástico, ¿no? Fue como una apuesta también que conversé con Kaire Alfaro, mi editor, en relación a colocar algo que tal vez no era en la misma línea de lo realista, pero que también implicara una locura discreta, ¿no? Tanto en un espacio como en un personaje. Claro, porque el espacio también está discretamente loco. Loco, sí. Sí, es un cuento estupendo. Gracias. Y otra cosa que también me parece que está en los cuentos y que Katia también lo observa, es esta idea del pasado que irrumpe, digamos, en un presente, ¿no? Eso también, digamos, fue consciente, también lo encontraste cuando escribías los cuentos. Creo que lo encontré cuando escribía, aunque sin escribir. A mí el pasado es algo que me genera atención, ¿no? Desde lo que me dedico, desde mi formación, el psicoanálisis, de hecho, es una forma de reescribir un poco una historia del pasado, ¿no? Que siempre puede estar viva, pero puede ser leída de maneras distintas. Entonces, creo que ahí, de alguna manera, se me suelta digamos, los intereses personales, ¿no? Pero no es tan consciente, y eso es algo que me gusta de la escritura, ¿no? Que uno puede pensar en la estructura de un cuento, puede empezar con una consigna dada por un profesor, una profesora, pero una vez que tú tomas la consigna y empiezas a interiorizarla, cabalgas y llegas a un lugar que no sabes que existe, ¿no? Que tiene que ver más con la sorpresa de lo interno, ¿no? Del deseo, ¿no? Yo creo que es un libro que ronda mucho la idea de, tal vez no explícita, pero la idea de un deseo de escribir. Incluso en algún momento tuve la suerte de estar presente en un espacio de lectura que estaban leyendo mi libro, y alguien comentó que muchos personajes en el libro escriben. Yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? Que la escritura, el papel, ¿no? La comunicación era un tema también eje.
Entonces esas son cosas que escapan, ¿no? Ujú. Que escapan bastante y eso me gusta. Y ahora que mencionaste esto de la estructura, Ajá, también pensaba en la estructura, no del cuento en sí, sino del libro, ¿no? ajá, Cómo fue articular, digamos, por ejemplo, el orden de los cuentos, ¿no? El hecho de que el cuento que da título al libro ujú, y que, como tú dices, de alguna manera resume, ¿no? ujú, Todo lo que plantea el libro, esté al final, ujú. ¿no? Pero también me parece interesante que los cuentos, digamos, más, quizás me equivoque, pero Dale, quiero dale. recordar que los cuentos más extensos son el Ajá. primero y el último. Sí, sí, de hecho sí son los más extensos. Fue un trabajo junto con mi editor Kairi Alfaro. De hecho, yo llegué con un manuscrito un Ujú. poco más amplio, ¿no? Y hubo este trabajo con bastante cuidado y bastante cercanía de leer, nos tomamos bastantes meses, ¿no? De leer los cuentos y ver cuáles tenían este espíritu, y una vez que estaban seleccionados, pensamos en un orden, ¿no? Pero el primer cuento, por ejemplo, no estaba en el manuscrito que yo entregué, sino era un cuento que yo venía arrastrando, lo escribía a rastras desde el 2018, 2019, y nunca terminaba de cerrarlo. Entonces, en esas conversaciones con Kaire yo le dije, tengo un cuento que quiero esperarlo un rato, que creo que lo puedo terminar antes de cerrar la etapa de edición, ¿no? Y cuando llegó ese cuento, me dijo, creo que tiene que ir primero, porque es distinto a Una locura discreta, el cuento, pero tiene algo de... También hay algo de la longitud del cuento, hay algo que pasa con un personaje que es un poco extraño, ¿no? Los primeros 3 cuentos tienen que ver con infancia, de alguna manera, ¿no? Hay una También, sí. niña, un adolescente, una niña algo más pequeña, ¿no? Y el resto son personajes que pueden ser un poco más distintos en edad. Entonces, Ujú. cuando vio Molokai, que fue es el primer cuento, dijo como, mejor que aperture, ¿no? Claro. Y me pareció como una buena apuesta, ¿no? Como el último cuento escrito, el que no estaba planificado, es el primero que entra, ¿no? Claro, sí. Bueno, ahora que mencionas eso de la infancia, sí, los primeros relatos tienen que Ujú. ver con la infancia y también, claro, con ciertos, algunos, no sé si desequilibrios es la palabra, Ajá. pero sí, temores que surgen a partir de Ujú. ciertos hechos naturales, ¿no? Como Ajá. por ejemplo hay un cuento, sin spoilear, eh, que tiene que ver con el paso de la niñez a la pubertad Ajá. de las niñas, ¿no? Ajá. Es como, o sea, los 3 primeros implican eh, lugares cotidianos como escuela o situaciones cotidianas como un paseo familiar, Ujú. y que en eso cotidiano también puede haber la semilla de lo raro, ¿no? Como algo que puede ser normal, como ir a un paseo o estar en la escuela o leer un texto en la clase, también se enrarece, ¿no? Entonces queríamos con Kaire pensar en eso, como la primera parte de la vida también no está exenta de rareza, ¿no? Y que la rareza también tiene una voz allí en esos primeros años, ¿no? Ujú. Muy bien, para ir terminando, Ujú, estás encaminando en otro proyecto ujú, eh, de relatos también. ujú. Te ha, digamos, vislumbras en algún momento hacer una novela. Ujú. ¿Cómo te manejas en ese tema de los géneros? De hecho, claro, yo he empezado con el cuento. El cuento además es algo de lo que más he leído en mi vida. Siempre desde niña yo he leído un montón. Tenía esa pulsión o deseo de leer, ¿no? Y he Ujú. leído, mi primera experiencia de lectura fue con cuentos, evidentemente, ¿no? Y en ese momento sí estoy trabajando en aquellos cuentos que no eran Una locura discreta el libro, pero que sí tenían algunas cosas en común, ¿no? Que tenían en común el tema de, por ejemplo, la despedida, el amor, pero creo que el amor queda muy grande, ¿no? Como los tránsitos en el amor, ¿no? La experiencia del amor, ¿no? Entonces estoy trabajando un poco en esos cuentos y estoy también empezando a trabajar una idea de novela eh, en la línea de también permitirme y sorprenderme con esta nueva forma de escribir, ¿no? Porque la novela tiene otros tiempos, otros Ujú. ritmos, otro espacio mental, ¿no? Entonces, sí, estoy dándole una vuelta a eso. Estoy empezando a escribir algo en relación a unos hermanos. Y también hace poco estaba conversando con alguien y me apareció esta pregunta de que creo que estoy en un momento de mi vida en el que tal vez quiero sorprenderme de mis intereses,
O sea, la locura siempre va a estar como un interés, pero creo que es un momento también de reposo para ver qué más ocurre, ¿no? O sea, con qué me encuentro al momento de sentarme a escribir algo muy nuevo, ¿no? Estupendo, estaremos atentos. Listo. Muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo. Y amigos, les recomiendo el libro. El libro ya lo pueden encontrar en librerías acá en Lima. Muchas gracias. Gracias.